Antonio, mi suegro, era todo lo que mi esposo no podía ser, confiado, lleno de pasión, y con una presencia que superaba todas mis expectativas. Fue él quien despertó en mí anhelos que jamás pensé sentir, empujándome a cruzar fronteras que deberían haber quedado intactas. Sin embargo, si quieres descubrir qué sucedió realmente entre nosotros, tendrás que llegar al final de esta historia. Hace 4 años, conocí a Juan durante un viaje de trabajo. Él era ingeniero en una importante empresa de construcción, y desde el primer momento me cautivó su confianza, su forma tranquila de hablar y esa sonrisa despreocupada que parecía desafiar cualquier adversidad. Juan era el tipo de hombre que irradiaba una sensación de control absoluto, alguien en quien se podía depositar la más plena confianza. Nuestra relación avanzó rápidamente, llena de momentos apasionados y emociones intensas que nos llevaron a decidir unir nuestras vidas. Menos de un año después, ya estábamos casados, rodeados de familiares y amigos, celebrando lo que parecía un sueño perfecto. Sin embargo, había algo que siempre me faltaba, la constante presencia de Juan. Su trabajo lo absorbía, y su ausencia se hacía cada vez más notoria. Juan estaba frecuentemente ausente, viajando de un proyecto a otro, mientras yo me quedaba sola, intentando llenar el vacío de una casa cada vez más grande y silenciosa. Me dedicaba a redecorar habitaciones, a mover muebles de un lugar a otro, y a pasar horas cocinando recetas complicadas que nunca terminaba. Buscaba distracciones constantes, clases de yoga, lecturas interminables, o incluso paseos sin rumbo fijo. Pero nada parecía llenar ese vacío que se hacía cada vez más profundo. Al principio, me dije que era temporal, que pronto cambiaría, pero los meses se acumularon y la soledad se volvió asfixiante. Fue en ese contexto que Emilio, el padre de Juan, se mudó cerca de nuestra casa. Emilio era un hombre de elegancia natural, siempre con una sonrisa cálida que iluminaba la habitación. Desde el momento en que lo conocí, algo en él me atrajo, no solo su porte físico, sino su manera de ser. Emilio tenía una forma de hablar pausada, de escuchar con atención, que me brindaba una compañía que no encontraba en Juan. Con el paso del tiempo, Emilio se fue convirtiendo en una figura constante en mi vida. Poco a poco, se ganó mi confianza. Su amabilidad, sus pequeños gestos de cariño, y su constante disposición para escucharme, comenzaron a tejer un lazo entre nosotros cada vez más fuerte. Emilio sabía cómo hacerme reír incluso en los días más grises. Comencé a buscar cualquier pretexto para pasar tiempo con él, y esa presencia en mi vida se volvió indispensable. Nuestras conversaciones se hacían cada vez más profundas. Hablábamos de sueños, de frustraciones, de cosas que jamás había compartido con Juan. Recuerdo una vez que Emilio me contó sobre su miedo a envejecer solo, algo que lo atormentaba desde la muerte de su esposa. Yo, por mi parte, le confesé cómo me sentía invisible en mi propia casa, como si cada día fuera perdiendo un poco de mí misma. Esa tarde nos miramos y comprendimos que, de alguna manera, éramos dos almas solitarias buscando consuelo en el otro. Emilio tenía la capacidad de entenderme, de notar cuando necesitaba un hombro en el cual apoyarme. Con cada charla, la conexión entre nosotros se volvía más fuerte, más intensa, y ese vínculo que construíamos empezó a convertirse en un refugio que buscaba desesperadamente. Las tardes comenzaron a llenarse de luz cuando Emilio me invitaba a su casa a tomar café. Al principio, eran visitas ocasionales, pero pronto se volvieron más frecuentes. Nos sentábamos en su terraza, bajo el cálido sol de la tarde o en la penumbra tranquila del crepúsculo, y conversábamos sin prisas. Emilio tenía una forma especial de escuchar, de hacerme sentir vista y comprendida, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Esa amistad sincera pronto comenzó a transformarse en algo más profundo, en algo que no podía ignorar. Recuerdo una tarde particularmente lluviosa. Estábamos en su sala, la lluvia golpeando las ventanas, y nuestras conversaciones se tornaron más personales, hablando de nuestros miedos y deseos más profundos, cargadas de algo que no podíamos nombrar. Emilio me habló de sus temores a quedarse solo, mientras yo le confesé mi sensación de vacío y de sentirme atrapada en una vida que no parecía mía. Fue en ese momento que me di cuenta de que había algo más, una chispa entre nosotros que no podía ignorar. Había una conexión, una atracción tácita que crecía en cada mirada, en cada pausa de silencio.
Una tarde, después de días sin ver a Juan, Emilio me propuso compartir una copa de vino. Al principio, la conversación fue ligera, llena de bromas y recuerdos, pero poco a poco se volvió más profunda. Hablamos de nuestras vidas, de lo que extrañábamos, de lo que nos hacía falta. Sus ojos se cruzaron con los míos, y sentí una conexión que me envolvía, una sensación de comprensión mutua que hacía que el resto del mundo pareciera desvanecerse. En un momento, nuestras manos se encontraron, y sentí una calidez reconfortante. En ese instante, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí, una necesidad de sentirme viva y conectada como hacía mucho no lo hacía. Emilio se acercó lentamente, y tuve la oportunidad de retroceder, pero no lo hice. Sentí una mezcla de emociones, el miedo de estar cruzando una línea, y el deseo de encontrar una conexión que hacía tiempo había perdido. Más que la cercanía física, lo que me envolvía era la sensación de ser comprendida, de escapar de la monotonía que me había envuelto por tanto tiempo. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero la necesidad de sentir algo distinto, de sentirme viva de nuevo, era más fuerte que cualquier otra consideración. La presencia de Emilio era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que necesitaba. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero la necesidad de conexión emocional era demasiado fuerte como para resistirla. El primer beso fue un momento que parecía detener el tiempo. En ese instante, sentí una mezcla intensa de emociones, una combinación de euforia y una profunda culpa. Era como si estuviera entregándome a algo prohibido, pero que se había vuelto inevitable. Emilio y yo nos miramos, y en sus ojos vi reflejado la misma confusión y el mismo deseo que me embargaban. El silencio que siguió estuvo cargado de significados no pronunciados, de promesas tácitas y miedos compartidos. Emilio me miró con una intensidad que desarmó cualquier resistencia dentro de mí. No había espacio para dudas, solo una necesidad profunda de sentirme viva de nuevo, de romper con la rutina opresiva y de encontrar en Emilio una conexión que tanto había extrañado. Cada parte de mi ser se rendía a esa sensación, buscando desesperadamente un refugio para mi alma. En lugar de centrarnos en la cercanía física, fue la conexión emocional lo que prevaleció. Era como si, por un instante, todas las partes rotas de mi vida encajaran, y el mundo exterior dejara de existir, dejándonos solo a Emilio y a mí, unidos en ese momento. Cada mirada, cada palabra no dicha intensificaba la conexión que habíamos construido en silencio durante tanto tiempo. Sentí una vulnerabilidad que no había experimentado antes, una autenticidad que nos dejaba sin barreras, pero al mismo tiempo, una creciente conciencia de la culpa que inevitablemente nos alcanzaría. La mezcla de emociones era abrumadora, el miedo de lo que vendría después, la culpa por lo que estaba haciendo y, al mismo tiempo, la necesidad de sentirme comprendida. Emilio y yo permanecimos en ese silencio, conscientes de que habíamos cruzado una línea que cambiaría nuestras vidas para siempre, pero sin poder apartarnos de esa búsqueda desesperada de consuelo y conexión. Después de ese primer beso, todo cambió. Emilio y yo comenzamos a vernos con más frecuencia, buscando cualquier oportunidad para estar juntos. Cada vez que Juan se iba de viaje, Emilio y yo aprovechábamos esos momentos para encontrarnos, ya fuera en su terraza, en la cocina, o en cualquier rincón donde pudiéramos estar solos. Cada encuentro estaba teñido de una culpa constante, una sensación que nos mantenía alerta y hacía que todo se sintiera emocionalmente más arriesgado. Recuerdo una vez en particular, cuando estábamos en la cocina de Emilio, y de repente escuchamos un sonido inesperado. Mi corazón se detuvo mientras nos mirábamos con los ojos muy abiertos. Fue un momento eterno antes de darnos cuenta de que no era lo que temíamos, pero esa tensión nos dejó con una mezcla de alivio y ansiedad. Esa sensación constante de culpa y la tensión emocional envolvía nuestros encuentros, creando un torbellino de emociones del que no quería escapar. Esa mezcla de culpa y deseo nos envolvía, creando una espiral que parecía no tener fin, un torbellino emocional del que no quería escapar. Una tarde en particular, el sol comenzaba a esconderse y el cielo se teñía de tonalidades cálidas, con naranjas, rojos y púrpuras que parecían incendiar el horizonte. Emilio me miraba en silencio, sus ojos llenos de algo más que palabras, mientras yo intentaba encontrar la valentía para articular mis pensamientos. Su mirada era un refugio,
un consuelo que me hacía sentir menos sola, pero también un recordatorio incesante del riesgo que estábamos corriendo. Sabía perfectamente que estábamos jugando con fuego, que estábamos a punto de cruzar un umbral del que ya no habría retorno. Sin embargo, no podía detenerme. La conexión con Emilio era demasiado fuerte, demasiado intensa como para dejarla ir. Era como si cada parte de mí se aferrara a esos momentos, como si todo lo demás careciera de importancia. A medida que avanzaban nuestros encuentros, la intensidad de nuestros sentimientos no hacía más que crecer. Cada mirada, cada roce de nuestras manos, se sentía como una promesa no dicha. Había algo mágico en esos momentos robados, una electricidad palpable que hacía que el resto del mundo desapareciera. En el fondo, sabía que estábamos construyendo una historia frágil, un castillo de naipes que podría colapsar en cualquier momento, pero la adrenalina del peligro nos hacía sentir vivos. Había noches en que me quedaba despierta, reflexionando sobre lo que estábamos haciendo, pensando en Juan, en el engaño, y en cómo todo se estaba volviendo cada vez más complicado. Pero luego recordaba el calor de la mirada de Emilio, la forma en que su voz acariciaba cada palabra, y todo lo demás parecía desvanecerse. Una tarde, mientras las sombras comenzaban a alargarse, Emilio me tomó de la mano y me llevó hacia la terraza. Nos sentamos bajo el cielo teñido de colores vibrantes, y en ese momento, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. La cercanía de Emilio, la tranquilidad de su voz mientras hablaba, y el calor de su mano sosteniendo la mía eran algo que no podía ni quería abandonar. Él se había convertido en algo más que un consuelo, era una necesidad, una escapatoria de la monotonía que me ahogaba. Sentía que, a su lado, podía ser la versión más auténtica de mí misma, una versión que hacía tiempo no mostraba. Cada encuentro con Emilio era como un secreto compartido solo entre nosotros dos, un pacto silencioso que nos unía más allá de la realidad que nos rodeaba. Y aunque la culpa seguía presente, aunque el peso de mis decisiones comenzaba a hacerse insoportable, había una parte de mí que se aferraba a esos momentos, que se negaba a soltarlos. Sabía que estaba corriendo un gran riesgo, pero la intensidad de lo que sentíamos el uno por el otro me hacía ignorar cualquier consecuencia. La conexión con Emilio era una llama que no podía extinguir, un fuego que, aunque peligroso, me hacía sentir viva como nunca antes. Y así, continuamos encontrándonos, sin mirar atrás, dejando que la culpa y el deseo nos llevaran cada vez más lejos. Con el paso del tiempo, la inquietud de Juan se hizo evidente. Mis cambios de humor, mi nerviosismo cada vez que Emilio estaba cerca, comenzaron a despertar sospechas. Aunque intentaba disimularlo, cada vez era más claro que Juan notaba algo extraño. Comenzó a hacer preguntas indirectas, a observarme más de cerca, sus ojos buscaban respuestas en cada uno de mis gestos. Yo, por mi parte, intentaba ocultar la verdad, pero la tensión se hacía insoportable. La culpa me carcomía cada vez que lo veía, y sabía que no podría seguir engañándolo por mucho más tiempo. Ese pensamiento se volvía un peso constante en mi conciencia, hundiéndome cada vez más en la tristeza. En un intento desesperado por salvar nuestro matrimonio, Juan organizó cenas románticas, pequeños viajes de fin de semana, momentos para intentar reconectar. Recuerdo una noche en particular, en la que preparó una cena especial a la luz de las velas, con música suave llenando la habitación. Él intentaba hablar conmigo, hacerme reír como antes, pero mi mente se sentía atrapada en un ciclo de culpa y remordimiento. Podía ver la tristeza en los ojos de Juan, un dolor profundo que aumentaba mi sentimiento de culpa. Cada gesto de cariño por parte de él me hacía sentir aún peor por lo que estaba haciendo. Por más que intentara reconectar, no podía evitar sentir que algo en mí se había roto irremediablemente, una parte de mí que ya no podía volver a ser la misma. Me sentía atrapada, y esa tristeza profunda era un recordatorio constante del daño que estaba causando. Esa noche, mientras Juan hablaba sobre sus planes de futuro y sus deseos de hacer que nuestra relación funcionara, yo me sentía desconectada, casi como si estuviera viendo la escena desde afuera. Cada gesto cariñoso que tenía conmigo, cada palabra dulce, solo incrementaba mi dolor interno. Quería poder corresponderle, quería sentir lo que él aún sentía por mí, pero había algo dentro de mí que se resistía. Las imágenes de Emilio, de sus miradas cómplices, sus risas, sus palabras llenas de comprensión, no me abandonaban.
Me sentía atrapada entre dos realidades, dos mundos que eran incompatibles. Juan intentó besarme esa noche, con una ternura que me partió el alma. Respondí a su beso, pero algo en mí sabía que no era real, que no estaba presente de la manera en que él necesitaba. Podía sentir como él también lo percibía, como el vacío entre nosotros se hacía más evidente con cada intento de acercamiento. Sus ojos se llenaron de preguntas, de una tristeza que parecía hacerse más profunda con cada segundo que pasaba. Sabía que él estaba luchando con todas sus fuerzas, intentando salvar lo que habíamos construido juntos. Organizó cenas, intentó hacerme reír como antes, incluso se ofreció a tomarse un tiempo libre del trabajo para estar más presente. Pero, aunque apreciaba su esfuerzo, yo no estaba haciendo lo mismo. Mi corazón estaba dividido, atrapado entre lo que sabía que debía sentir y lo que realmente experimentaba. No podía corresponderle de la manera en que él necesitaba, no podía volver a ser la mujer que él amaba porque parte de mí ya no le pertenecía. No de la misma manera. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Juan seguía intentando acercarse a mí, haciendo todo lo posible por salvar nuestro matrimonio, mientras yo luchaba contra la culpa y el deseo, dividida entre lo que sabía que era correcto y lo que mi corazón anhelaba. Cada vez que veía a Emilio, cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía que el mundo volvía a tener color, que algo dentro de mí se encendía de nuevo. Pero luego, al volver a casa, al ver la tristeza de Juan, ese fuego se convertía en cenizas de culpa y arrepentimiento. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, y que en cualquier momento todo podría desmoronarse. Pero la intensidad de lo que sentía por Emilio, la conexión que habíamos construido, me hacía ignorar las consecuencias. Sabía que estaba dañando a Juan, sabía que mi comportamiento era injusto, pero me sentía atrapada, incapaz de soltar lo que me hacía sentir viva, aunque eso significara romper a quien más me había amado. Una tarde, mientras estaba con Emilio, Juan regresó antes de lo previsto. Nos encontró juntos, y la expresión en su rostro lo decía todo. No hubo gritos ni palabras furiosas, solo una mirada llena de dolor y decepción. En ese momento, supe que todo lo que habíamos construido, todos esos años de amor y promesas, se desmoronaban frente a mí. Sentí un vacío profundo, una sensación de pérdida que me dejó sin aliento. El silencio era ensordecedor. La tristeza en sus ojos era inconfundible y me llenó de culpa. Intenté acercarme, intenté decir algo, pero las palabras no salían. Juan simplemente nos miró por unos segundos que parecieron eternos, luego se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta detrás de él con una calma que hacía evidente su dolor. Todo lo que quedaba era el peso de las decisiones que habíamos tomado y el dolor que habíamos causado. Emilio intentó consolarme, me rodeó con sus brazos mientras yo rompía en llanto, pero sabía que aquello no tenía futuro. Sabía que lo que habíamos hecho era irreparable, que el daño causado era demasiado grande para ser ignorado. La carga de nuestras decisiones se volvió insoportable, y la realidad de nuestras acciones nos golpeó con una fuerza inquebrantable, fría y contundente. Me sentí atrapada en una situación sin salida, con el peso de la culpa aplastando cada intento de respirar, cada intento de pensar con claridad. El apoyo de Emilio, que antes había sido un refugio, ahora se sentía vacío, incapaz de ofrecer el consuelo que necesitaba. Mientras las horas pasaban, el eco del portazo de Juan resonaba en mi mente, como un recordatorio constante de lo que había perdido. Emilio me miraba, intentaba encontrar las palabras adecuadas, pero ninguno de los dos podía cambiar lo que había sucedido. Sabíamos que nuestro momento había terminado, que aquello que alguna vez nos unió ya no tenía la misma fuerza. La magia que habíamos compartido se había desvanecido, dejando solo las ruinas de lo que una vez fue una conexión intensa y profunda. En ese momento, comprendí que el futuro que había imaginado con Emilio no era más que una ilusión, una fantasía construida sobre una base frágil e insostenible. Me quedé sola en la sala, mientras Emilio se marchaba en silencio. Miré alrededor y la casa me pareció extrañamente vacía, como si todo el calor, toda la vida que alguna vez había allí, se hubiese desvanecido. Me senté en el sofá, y el peso de lo que había hecho se me vino encima con una fuerza aplastante. Era el final de una etapa, el final de algo que nunca debió haber comenzado, y no había consuelo que pudiera aliviar el dolor de esa pérdida.
Después de ese día, todo cambió drásticamente. Juan se fue sin decir nada más, y yo me quedé sola, con el peso de la culpa descansando pesadamente sobre mis hombros. Emilio intentó permanecer a mi lado, ser un apoyo, pero la magia que habíamos compartido en aquellos días se había desvanecido por completo. Lo que alguna vez había sido emocionante y liberador, ahora no era más que una carga pesada que arrastrábamos. Intentamos hablar de la posibilidad de huir juntos, de empezar una nueva vida lejos de todo, pero ambos sabíamos que esa fantasía no era realista. Todo lo que habíamos construido juntos se había desmoronado, y ya no quedaba nada sólido que sostener. Con el paso de las semanas, Emilio también se fue. Él partió con la misma calma con la que había entrado en mi vida, y yo me quedé intentando recoger los pedazos de lo que quedaba de mí. Aprendí a vivir con mis errores, a enfrentar las consecuencias de cada una de mis decisiones equivocadas. Cada rincón de la casa parecía recordar lo que había perdido, cada silencio era un recordatorio de la ausencia. Mirando hacia atrás, entendí que todo lo que ocurrió fue el resultado de un deseo desesperado de escapar de la soledad, de encontrar algo, cualquier cosa, que me hiciera sentir viva nuevamente. Y aunque las cicatrices de esos días siempre estarán ahí, aunque son un recordatorio imborrable de lo que sucedió, también son testigos de lo que he aprendido, de los límites que nunca debería haber cruzado. Recuerdo que, en los primeros meses, las noches eran las más difíciles. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y conversaciones, ahora estaba sumida en el más absoluto silencio. Me acostumbré a la soledad, a la tristeza que se filtraba por cada grieta. Había momentos en que quería huir, dejar atrás todo el dolor, pero sabía que esa no era la respuesta. Aprender a vivir con lo que había hecho se convirtió en mi mayor desafío, enfrentarme a la persona en la que me había convertido y tratar de encontrar la forma de ser mejor, de no repetir los mismos errores. Con el paso del tiempo, comencé a reconstruirme, a encontrar pequeños momentos de paz. La vida seguía, aunque a veces parecía ir a un ritmo diferente al mío. Empecé a valorar las pequeñas cosas, un amanecer tranquilo, una taza de café en silencio, una caminata solitaria por el parque. Entendí que no podía cambiar el pasado, que las decisiones que tomé me habían llevado hasta allí, pero también comprendí que aún tenía el poder de decidir qué hacer con mi futuro. Y aunque el dolor de haber perdido a Juan nunca desapareció del todo, aprendí a vivir con él, a aceptarlo como parte de mi historia. Hoy, miro hacia atrás y veo a una persona que estaba perdida, que buscaba desesperadamente llenar un vacío. Veo a alguien que cometió errores, que causó dolor, pero también veo a alguien que aprendió, que se levantó después de caer. Las cicatrices siempre estarán ahí, como recordatorios de los límites que crucé, de las promesas que rompí. Pero también son una señal de que sobreviví, de que pude enfrentar la verdad y seguir adelante. El final no fue el que alguna vez soñé, pero fue el que me permitió crecer, el que me enseñó lo que realmente importa. Con el tiempo, Emilio también se fue, y yo me quedé intentando reconstruir lo que quedaba de mí. Aprendí a vivir con mis errores, a enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Mirando hacia atrás, sé que todo fue el resultado de un deseo desesperado de escapar de la soledad, de encontrar algo que me hiciera sentir viva. Y aunque las cicatrices de esos días siempre estarán ahí, también son un recordatorio de lo que he aprendido, de los límites que nunca debería haber cruzado.